Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes, les saludamos una vez más aquí en Tributo, en este programa que nos acerca cada semana Cecilia Levitt. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Alex, buenas tardes. Bueno, regresamos a este espacio para conocer historias que construyen memoria de la Shoah y en la ocasión de hoy nos hablarás de Henryk Ross. Así es, Alex. Hoy nos vamos a Polonia, vamos a volver al gueto de Lodz, que no hace mucho tiempo también conté una historia acerca de este gueto tan relevante por un lado y también, bueno, con algunas contradicciones, ¿sí? Que vamos a ver hoy a lo largo de la historia de Henryk. Contaros que Henryk Ross nace en 1910 en Polonia, en la ciudad de Lodz. En el año 39, el 1 de septiembre, los nazis ya invaden Polonia y apenas una semana después, es decir, el 8 de septiembre, ya los nazis entran a la ciudad de Lodz. Los judíos de Lodz, os recuerdo, que formaban la segunda comunidad judía más grande de Polonia de antes de la guerra, después de Varsovia. A principios ya de febrero del 40, establecen los alemanes un gueto en la zona noreste de Lodz y van a encerrar allí a unos 160.000 judíos que van a ser, obligados a vivir en esta zona pequeña. Lodz era el centro de la industria textil en la Polonia de antes de la guerra y entonces el gueto se va a convertir así en un importante centro de producción durante la ocupación alemana. Ya en mayo de 1940 los alemanes establecen fábricas adentro del gueto y utilizaron a los residentes judíos para trabajos forzados. En julio del 42 ya había 74 fábricas dentro del gueto y estas, las principales fábricas, producían textiles, especialmente uniformes para el ejército alemán, y Mordechai Chaim Rumkowski era el presidente del Consejo Judío del gueto de Lodz. Era un judío, un hombre ya mayor, que va a ocupar el cargo de presidente de este consejo. Este hombre, Chaim Rumkowski, tiene como un objetivo, una meta. Él dice que espera evitar la destrucción del gueto haciéndolo lo más productivo posible. Y entonces él apuesta a que la mano de obra judía fuera de verdad esencial para las fábricas alemanas. Y él creía que esto evitaría a los judíos, la deportación y finalmente la destrucción del gueto. Henryk Ross, nuestro personaje, era un fotógrafo profesional antes de la guerra que ya trabajaba para un periódico de Varsovia. Y entonces cuando ya los nazis invaden Polonia y ya se forma el gueto, él va a ingresar allí junto a su esposa Stefania. También sus hermanas, sus padres van a ser sacados de sus casas del centro de la ciudad de Lodz y van a ser alojados en un apartamento de una sola habitación en este gueto. El gueto está separado por cercas y por alambres de púas. Esta familia, como tantas otras, no pueden llevar ni dinero, ni siquiera sus ropas, y ya no vuelven a ver a sus vecinos. Allí en el gueto, como digo siempre, las condiciones son muy duras, se vive con un hambre constante. La mayor parte del barrio del gueto no tenía agua corriente ni alcantarillado, el trabajo es duro, el hacinamiento, todo esto son características, dominantes, ¿no?, de la vida en el gueto. La inmensa mayoría de los residentes del gueto trabajaban en las fábricas alemanas y así recibían una ración escasa de comida. A partir de 1940, Henryk Ross, cuando entra al gueto, va a trabajar en el departamento
de estadística del Consejo Judío del Gueto. Es decir, esta dirigencia judía, Chaim Rumkowski, su presidente, ellos controlan la vida interna del gueto y cumplen las ordenanzas o las directivas de los nazis. Una de estas directivas era crear como un departamento de estadística, es decir, crear para cada prisionero judío una tarjeta así con su fotografía. Esto es lo que va a hacer Henrik Ross dentro de este departamento de estadística. Como digo, parte de sus funciones oficiales consistía en tomar fotografías de identificación. Pero de manera, podemos decir, audaz, Henrik también va a documentar todas las atrocidades nazis, todo lo que él ve adentro, todas estas penurias que él ve y vive dentro del gueto. Ahora él construye una especie de escenario de 3 niveles en una especie de estudio que tiene, que le va a permitir fotografiar hasta 12 personas con un solo negativo. Y aunque las autoridades le proporcionaban solo la película necesaria, ¿no?, para el trabajo asignado, él crea, digamos, este truco porque le va a permitir disponer como de películas adicionales que él va a poder utilizar para realizar fotografías, obviamente, no autorizadas. Las imágenes no oficiales van a cubrir escenas, como digo, de la vida cotidiana, niños buscando restos de comida, grandes grupos de judíos siendo llevados a la deportación y siendo, cargados en vagones de tren. Una de las imágenes de Henrik muestra, por ejemplo, a 2 niños descalzos que mueven un carro lleno de heces, este sistema de eliminación de desechos del gueto. Esto era un trabajo muy peligroso que solía equivaler a contraer el tifus. Casi siempre esto era fatal en el sitio donde vivían. 1 de cada 5 residentes ya muere de hambre o por infecciones y por agotamiento. Ya cuando Alemania ordena la liquidación del gueto, y esto va a ocurrir en 1944, ya Henrik Ross esconde su archivo en un hueco que hizo con sus propias manos en la tierra. Él va a enterrar los negativos para que hubiera alguna clase de registro de la tragedia. Henrik Ross, él ve con sus propios ojos salir al último contingente hacia Auschwitz. Sin embargo, él, que estaba seguro que también iba a subir a esos trenes, fue elegido junto a otros prisioneros para limpiar el gueto. Entonces, él se queda y puede observar este último vagón. Es así como Henrik va a sobrevivir en enero del 45, cuando ya llegan los soviéticos a liberar este gueto. Y 3 meses más tarde, Henrik va a regresar al gueto y desenterró la caja. Buena parte del material se había arruinado, pero el resto aún servía, y lo que sucedió es que hizo copias. לרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. No se sabe bien en qué circunstancias o por qué motivo Henrik le regala 48 fotografías o impresiones a Lobash Mukovich, quien había sobrevivido también a Auschwitz luego de haber sufrido en el gueto de Lodz con Henrik. Entonces, este compañero, Lobash Mukovich, emigró a los Estados Unidos y lleva con él, entre sus pocas cosas, en un sobre, lleva estas fotos que decía: fotos tomadas por Henrik Ross en el gueto de Lodz, que me fueron entregadas personalmente por Henrik luego de la guerra en Lodz en 1945. Ahora, durante 62 años,
este compañero, Loba, que va a cambiar su nombre por el de León Sutton, va a guardar, va a atesorar este sobre. Y es recién en 2007 cuando fallece, y ya era un hombre muy mayor, casi centenario, va a ser su hijo Paul Sutton que encuentra en la casa familiar de Nueva York, encuentra este sobre. Quizás, bueno, el azar que este hombre, Paul Sutton, el hijo del sobreviviente, fuera fotógrafo. Y ahí siente que su padre le había legado un tesoro. 10 años más tarde, estamos hablando ahora del 2017, Paul Sutton, que tiene este sobre con él, visita el Museo de Bellas Artes de Boston y allí se topó con la muestra La memoria desenterrada, las fotos del gueto de Lodz de Henrik Ross. Allí le va a recorrer un escalofrío, porque esas imágenes eran de la misma serie en las que su padre había llevado de Europa hacia América. Pero a ese catálogo le faltaban las 48 fotos que él tenía y que había visto, y que ahora era una colección, la colección está en el Museo de Boston, y él tiene estas 48 y decide entonces que en nombre de su padre debía, por un lado, comprobar la autenticidad de las fotos y de alguna manera lograr que éstas quedaran en una colección pública. Quiero que entiendan la travesía por la que pasaron estas fotografías, ¿no? Las realiza Henrik, se las regala a un compañero del gueto de Lodz, van a ser escondidas, van a ser llevadas a la ciudad de Nueva York en un pequeño sobre, van a pasar de una generación a la siguiente, luego de una vida entera de cuidado. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora está en manos de Paul y tiene que tomar una decisión. En 2017, entonces, cuando las fotos de Henrik Ross se exhiben en Boston, allí hay un sobreviviente que las visita y que va a decir que al mirarlas, estas fotografías le quitaron el sueño. Dijo literalmente durante varios días, dice, me enfermo si los recuerdos regresan. Puedo olvidarme lo que comí ayer, pero no puedo olvidar lo que pasé en el gueto. Las fotos de Henrik, bueno, como dije, retratan toda esa reducción a la miseria, toda la violencia con que se empujaba la gente dentro de los vagones de ganado que los llevaban a Auschwitz o al campo de exterminio de Helmno. Los niños, ¿no? Detrás también de las cercas, antes de salir hacia su muerte en las deportaciones de septiembre de 1942, o fotografías del Sperre, que cuando Chaim Rumkowski, que era la autoridad máxima del Consejo Judío, que gobernaba este gueto, transmitió a toda la población que había recibido la orden de entregar a 2.000 personas a los nazis, incluidos ancianos, enfermos y niños. Todo eso fotografía Henrik Ross. Pero Ross sobrevivió y va a dar testimonio en el juicio de Adolf Eichmann en 1961. Y este testimonio que da lo va a dar sobre la base de estas fotografías. Henrik en Jerusalén, durante el proceso de Eichmann, dijo así. Esta es su declaración. Dijo, en una ocasión, cuando unos conocidos míos trabajaban en la estación del ferrocarril de Radegstadt, que estaba fuera del gueto, pero vinculada a él, y donde paraban los trenes con destino a Auschwitz, conseguí entrar en la estación disfrazado de limpiador. Mis amigos me encerraron en un almacén de cemento. Estuve allí desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hasta que los alemanes se fueron y el transporte partió.
Vi cómo se iba el transporte, escuché los gritos, vi las palizas, vi cómo les disparaban, cómo asesinaban a los que se negaban a subir a los vagones. A través de un agujero en una tabla de la pared del almacén, hice varias fotografías. En general, Henrik Ross trabajó así, escondido, o con la cámara dentro de su abrigo, que abría un poquito para tomar una fotografía. Arriesgó su vida cada vez en al menos 6.000 oportunidades, una por cada uno de sus negativos. Ahora bien, existen fotografías que van más allá de las atrocidades y que muestran familias felices dentro del gueto, con el nacimiento de un nuevo bebé, fotografías de jóvenes enamorados, sonrientes. Las imágenes que están mostrando o que mostraban la otra cara del gueto fueron desconocidas hasta 1997. 6 años después de la muerte de Henrik Ross. Henrik fallece en 1991 y es su hijo que en el año 97 ya hace accesible la colección. Probablemente esto tiene mucho que ver con el hecho de que el público no quería ver estas fotografías. Así lo resume una historiadora del Museo de Yad Vashem. Parecería que en muchas ocasiones estas fotografías están reflejando como momentos anómalos, ¿no? Ross se las arregló para encontrar belleza aún entre el sufrimiento que la población del gueto enfrentaba a diario. Esto es lo que dicen los historiadores. Pero es interesante estas fotos, escenas, una pareja besándose detrás de un árbol, fiestas de cumpleaños, recepciones en el gueto, el amor entre las mujeres y sus hijos, la alegría de niños jugando y los momentos felices de los residentes del gueto. Parece que en los años 50 Henrik quiso enseñar estas fotos, pero muchos rechazaron este tipo de fotografías porque parece que se limitaban a lo que se ha juzgado como la élite del Consejo Judío. Para explicarme mejor, Chaim Rumkowski tenía dentro del gueto cierta protección con algunos miembros del Consejo Judío. Esta gente, estas personas vivían en condiciones ligeramente, podemos decir, menos espantosas por haber sido destinados a esta burocracia, ¿no? Por gobernar dentro del Consejo Judío. Pero, sin embargo, los historiadores dicen que, sin embargo, estas fotos también reflejan los uniformes de la policía del gueto, la estrella de David que todos los judíos estaban obligados a llevar, ¿no? Es como que interrumpen estas escenas tan perfectas, tan idílicas. Y también nos recuerdan que las personas capturadas en las fotografías también fueron obligadas a vivir en el gueto como el resto de judíos y que finalmente la mayoría de ellos fueron deportados y asesinados durante el Holocausto, incluido Chaim Rumkowski. Como digo, en este caso, todo el Consejo, más del 95% del total de esta administración fue enviada a la muerte. Ahora, volvemos a estas 48 fotografías que Paul Sutton quiere entregar, ¿no? Él quiere que estas 48 fotos, que además del valor histórico, tenían como, bueno, un adicional artístico por haber sido realizadas por Henrik en el mismo momento, ya también al final de la guerra. Y él quiere que permanezcan juntas, ¿no? Y se suponía... Imaginemos, Henrik piensa que él no iba a sobrevivir y Paul Sutton dice, pero lo lograron y mi padre también lo logró, con lo cual
quiero que estas fotografías también sobrevivan y que conformen esta colección. Deciros que ahora estas 48 con el resto de fotografías de Henrik Ross ocupan un lugar central en la colección del Museo de Arte de Boston sobre fotografías de la Segunda Guerra Mundial, junto con obras de Robert Capa, de Eva Besnio, de Roman Vishniak y de Clemens Kalischer, todos fotógrafos muy, muy reconocidos. Para Paul Sutton fue como un final extrañamente feliz, que presenta la vida personal de su padre como un punto también brillante en las grandes corrientes de la historia. Él dice, estas fotos son algo mucho más grande que un recuerdo familiar. Estoy orgulloso de que mi padre las haya conservado. No siento que las esté perdiendo, siento que se las estoy dando al mundo. De mi padre como sobreviviente, de su legado. Y también yo, dice, como primera generación de estadounidenses judíos, soy hijo de 2 polacos sobrevivientes del Holocausto. Creo firmemente que nunca debemos olvidar. Yo en el enlace les he colocado estas fotografías, aparecen los negativos y de verdad que son testimonio vivo de lo que allí se vivía. Para terminar este tributo para Henrik Ross y también para sus descendientes, la importancia de fotografiar, de dejar testimonio de la tragedia. Tampoco quiero que juzguemos lo que pasó adentro de este gueto. No estuvimos allí. Chaim Runkowski, yo no quisiera juzgarlo, simplemente que le tocó dirigir un gueto, y yo siempre digo que es como una dirigencia entrampada, era hacer caso, ¿no?, a las directivas, responder a las directivas de los nazis. Repito, el valor del testimonio, y esto lo quiero dejar como muy fuerte, el valor del testimonio deja constancia de lo ocurrido. Qué importante que es esta frase que estoy diciendo para los tiempos actuales. Y con esto me despido. Pues hasta aquí la historia de este fotógrafo, esta apasionante historia de Henrik Ross que nos ha acercado Cecilia Levitt en una nueva edición de este programa, de este tributo, con historias que construyen memoria de la Shoah. Gracias a todos los oyentes y gracias a ti, Cecilia. Hasta la próxima. Un abrazo, Alex. מכל בדידותי